Bienvenidos amigos del Búho. Esta es una nueva edición del Café Electoral con candidatos a las elecciones extraordinarias que se desarrollarán el próximo 26 de este mes, porque ya estamos en 2020. Bienvenido, Jorge, Hola, al Mabel. panel. Buenas noches. Muy bien, estamos ahora con los candidatos. Roberto Cabero Astete, él es candidato del partido político Contigo, va con el número 1. Nos acompaña también esta noche Ana Guillén Pérez, ella va por Unión por el Perú con el número 6. Y está con nosotros Carlos Rivera del partido Perú Nación, va con el número 3. Como ya es usual, vamos a hacer una primera rueda con la exposición de las principales propuestas o mensaje que nos quieran dar los candidatos por un espacio de 2 minutos cada uno. Luego vamos a hacer preguntas los aquí presentes y posteriormente, y vayan preparando sus preguntas vía redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube y estamos en nuestro sitio web principal www.elbuho.pe. Así que esperamos su participación y sus preguntas, que ese es el sentido de este café electoral. Muy bien, vamos a iniciar con el candidato Roberto Cabero Astete por un espacio de 2 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos, en particular al Búho, por este espacio tan importante en este proceso. Bueno, lo primero que yo estoy planteando en este proceso electoral, o bien digo, es primero la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y esto de la inmunidad parlamentaria como un gesto para demostrar que si hay herramientas constitucionales o legales que han hecho daño a la estructura del Estado y que han sido mal utilizadas por los políticos o los congresistas, dejar de lado ella para que en este breve tiempo, porque este va a ser un congreso de transición, pueda ser puesta en agenda para ser reglamentada por el próximo Congreso, que deberá tomar medidas mucho más correctivas y mucho más severas. De manera que yo no digo que se debe eliminarse por completo, debe eliminarse en este momento para demostrar a la ciudadanía que los que estamos ingresando, ojalá que lo logremos, estamos dando muestras de cambios de conducta para con la población, quitándonos de encima estas herramientas, como bien les digo, que son elementos para corromper o para beneficiarse uno o a ciertos grupos. El segundo punto es la eliminación de los gastos operativos en el tema de la remuneración. Gastos operativos que llegan casi a 8,000 soles mensuales. La eliminación de los gastos de representación, de semana de representación, que son 4,000 soles. Entonces, además de eso, ese seguro privado, ¿qué de especial tiene un congresista al lado de un ciudadano común y corriente que le tiene que pagar un seguro especial, ¿no?, de manera exorbitante? Es más, incluso hasta quitarnos la seguridad. ¿Cuál es el gusto de que uno tenga como parlamentario 2 o 4 efectivos de la policía para custodiarlo? ¿Es que somos gente nociva a la sociedad y que nos pueden hacer algo? No, al contrario, lo que nosotros decimos es que hay que dar gestos, repito, de cambio de conducta. Y en ese mismo sentido, lo que sí buscamos en términos partidarios es generar un ambiente de estabilidad política en el Congreso, tendiendo puentes de comunicación con los demás grupos políticos para poder tener estabilidad política que se convierta en estabilidad jurídica y estabilidad económica para generar grandes inversiones. Su tiempo ha concluido, Roberto. Gracias. Muy bien, seguimos ahora con la candidata Ana Guillén del partido Unión por el Perú. Adelante. Buenas noches y gracias al Búho por esta invitación. En principio yo quiero expresar mi solidaridad con los colegas periodistas que han sido agredidos por la portátil, ¿no?, del gobernador regional. Y también el día de hoy, ¿no?, en un segundo episodio hemos podido ver de que lamentablemente el alcalde de la ciudad le van a dar la lectura de sentencia, cosa de replay, a las 11 de la noche. Me parece inverosímil. Voy a discrepar un poco con Roberto. Yo creo de que no se trata de que nosotros hagamos gestos, si llegamos al Congreso de la República, plantear algunas modificaciones para ganarnos la confianza
Yo creo que debemos ir mucho más allá. Por eso, en Unión por el Perú, nosotros estamos planteando el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente, porque esta Constitución que tenemos no nos sirve a los ciudadanos de a pie, no nos sirve a los ciudadanos comunes y corrientes. Esta Constitución está hecha y diseñada para los intereses de determinados grupos. En este momento son 6 familias peruanas las que se están beneficiando. Las transnacionales también se benefician todos menos el ciudadano común y corriente. Por eso nosotros decimos que no debemos quedarnos tranquilos, vamos por una asamblea constituyente para una nueva constitución. Otra de las cosas que estamos proponiendo es que vuelva el servicio militar obligatorio, porque en este momento tenemos 40% de escolares que terminan el colegio, no estudian y no trabajan. Y lo que sucede muchas veces con ellos es de que son presa fácil para la delincuencia, porque curiosamente son los sectores, el C, D y E, los que no acceden a la educación, no acceden al trabajo, y ahí tenemos el otro gran problema, y es que lamentablemente, amparados en que hay que ser, ¿no?, solidarios, que está bien, hemos abierto las fronteras, no solamente a los venezolanos, sino también hemos abierto fronteras a los ecuatorianos y también a nuestros vecinos de aquí, de Colombia. Pero ¿qué es lo que más ha venido? Lamentablemente está viniendo prostitución y delincuencia. ¿Y a cambio de qué? ¿A mano de obra barata para quién? Para la Confier. Tu tiempo ha terminado. Muchas gracias. Muy bien. Es el turno de Carlos Rivera, del partido Perú Nación. Buenas noches Jorge, buenas noches Mabel, y gracias por la oportunidad de estar compartiendo este momento, compartiendo unas ideas también con los demás candidatos. Y postulo por el número 3 de Perú Nación y tengo 2 propuestas concretas. Una referida a una ley de libro auténtica que interactúe, articule políticas intersectoriales, tanto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y gobiernos locales, referido, digamos, a la promoción del arte y la cultura. No como ha quedado en el momento a través de un decreto de urgencia que tiene que ver con incentivos tributarios solamente, sino afianzar lo que es una política cultural, lo que es, digamos, una política de promoción de la lectura y diversas actividades y programas que tienen que ver realmente para que una ley de libro realmente beneficie tanto a autores, editores, poetas, escritores, creadores, profesores y todas las personas que tienen que ver con el vínculo, digamos, de la cultura y la educación. Otra propuesta que estamos manejando nosotros es la siguiente, tiene que ver con el sinceramiento de los sueldos. Partimos de algo muy práctico. Tenemos que el presidente de la República gana 15.000 soles, el presidente de la Corte Suprema gana 47.000 soles, los directores del Banco Central de Reserva 43.000, los congresistas 15.000, los ministros 33.000, en fin, tenemos una variedad de sueldos que realmente no está articulado, digamos, a un sinceramiento de sueldos que ya lo propuso la ley Servir para estandarizar ese tipo de lineamientos de cara, digamos, a que tengamos funcionarios, servidores públicos que realmente estén bien remunerados y no tengan el pretexto que muchos partidos políticos hacen, decir que en la empresa privada ganaban mucho más que en el sector público. Pues no, con este sinceramiento de los sueldos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario va a ganar efectivamente lo que le corresponde, y por eso vamos a generar un nivel de bienestar y seguridad en lo que respecta a estos niveles de funciones que cumplen. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los 3 por su presencia acá. Vamos a conversar ahora con Roberto Cavero en el partido Contigo. Bueno, mi primera pregunta es, Contigo se deriva del partido PPK, partido que entró al gobierno con PPK, y tú personalmente ingresaste a ocupar un cargo en COFOPRI, al cual no estoy segura si tuviste que renunciar porque hubo un escándalo relacionado con un hermano tuyo, funcionario del exalcalde Alfredo Segarra, aunque en su momento has hecho digamos, el deslinde. Quisiéramos saber cómo te toca ese tema y cómo lo has resuelto éticamente. Bueno, el 20 de marzo del año pasado fue lo que ocurrió. Se puso en evidencia una investigación que lo han denominado los malditos de Chumbivilcas. Mi hermano José Luis Cavero Astete era funcionario de la Municipalidad Provincial en ese entonces y estuvo dentro de este grupo de quienes están investigados hasta hoy día. Es bueno reiterar lo siguiente.
somos 8 hermanos nosotros, yo soy el mayor, somos 5 varones y 3 damas, pero cada uno responde por lo que hace. Yo respeto, quiero, hasta puede haber ribetes de admiración por mi hermano, pero él es responsable de sus actos, no yo. De modo que bajo esta para... las actividades. Totalmente. Tanto así que de Lima me llama a mí el ministro y me dice, Roberto, ¿qué ha pasado? Acabamos de enterarnos de esta situación. Entonces se generó una serie de especulaciones que eran comprensibles, pero el común de la gente que no conoce la parte técnica de cómo se titula o adjudica terrenos en el país, es bueno que sepan que la municipalidad provincial adjudica por un lado con una normativa específica, en los gobiernos regionales también y COFOPRI de la misma forma, pero nunca se juntan, andan o caminamos en forma paralela. Entonces, cuando nos enteramos de ello, y yo estuve 1 año y 1 mes trabajando allí, y naturalmente el rendimiento mío fue altamente positivo, quedamos en segundo lugar luego del año de trabajo, en eficiencia y en operatividad. Primero fue Lambayeque, luego nosotros Arequipa, tercero Lima, y luego venía. Entonces, estábamos en un proceso de modernizar el archivo y buscar el primer ISO de calidad para demostrar a nivel nacional que estábamos caminando adecuadamente. Viene este problema, y lo lógico es, si tú te sientes identificado con la institución y dices que la respetas y la quieres, si hay un atisbo de duda sobre que tu presencia pueda perjudicar a esa institución, lo lógico es que responsablemente diga, señores, que sigan las investigaciones. Y eso ha es pasado lo que yo hice. Porque ahora estás postulando como congresista. Tanto así que la resolución en el diario oficial del peruano que sale aceptando mi cese o declarando mi cese, me felicitan por los servicios prestados, que muy pocas veces suelo colocar esa frasecita nada más. Entonces, eso me dio, o me da en este momento la tranquilidad para poder decir las cosas están debidamente deslindadas, y en el caso particular nunca he tenido ningún problema, ni ninguna observación, ni el tiempo que trabajé, y luego post-trabajo también el tiempo que han investigado. Bien, pero en la hoja de vida figura una sentencia por un tema alimentario y contractual. ¿Nos podrías explicar estas dos sentencias que figuran en la hoja de vida? En el primero es una sentencia de alimentos. Yo soy divorciado, tengo un primer matrimonio. Mis 2 hijos mayores, el mayor tiene 31 años, es licenciado en educación, trabaja en una institución educativa de alto prestigio acá, es soltero todavía, el segundo trabaja en una institución financiera, tiene 29 años. ¿Por qué llegó a este punto de tener una demanda? Porque en un proceso de divorcio, la primera recomendación que se le hace a la dama, a cualquier persona o familiar, un abogado con mayor razón, es pongamos la demanda de alimentos para garantizar la continuidad y la alimentación de los nenes. Eso es lógico y eso no tiene ninguna... Lo que habría que preguntar es que si cumplimos con esa obligación. Es ahí el error. Pero si llega a sentencia es porque, digamos, no ha habido una conciliación previa. Por eso te digo, o sea, no, cuando una separación se da, es ciertamente traumática. Entonces, la primera recomendación que se le da a la mamá es, pongamos esto, y ante cualquier consulta es eso. Básicamente por un asunto de carácter económico, por una cifra de dinero, que también ya fue zanjada en su oportunidad. ¿Cómo está llevando adelante contigo todo este peso y esta mochila pesadísima que trae haber salido del grupo PPK? O sea, tenemos pésima información con respecto no solamente al dirigente nacional, que es Pedro Pablo Kuczynski, que está en condición de prisión domiciliaria, investigado, y con varias denuncias con respecto al breve periodo que tuvo, ¿no es cierto? ¿Cómo está llevando adelante contigo esta carga? En marzo, febrero de este año, del año pasado ya, estamos tan cortito en este 9 años, se tomó decisión de modificar el nombre para despersonalizar de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, el nombre del partido, por eso se puso Contigo. Situación que ya fue formalizada el 26 de julio del año pasado. Además de eso, se le reconoce el liderazgo y al haber sido fundador del partido. Y ahora lo que sí respetamos es que sigue el debido proceso y que si hay alguna responsabilidad que asumir, pues que lo asuma también responsable. Claro, pero recordemos que también hace unos días celebrábamos, entre comillas, el aniversario de esa decisión que yo creo que fue terrible de darle la libertad a Fujimori, ¿no? Y que después ha tenido que regresar nuevamente a prisión, ¿no? Fujimori, es decir, una decisión que no solamente fue riesgosa, sino que yo diría suicida políticamente hablando. ¿Cómo están llevando ustedes ese tipo de carga, ¿no? Ese es un asunto que lo tiene que afrontar él, el partido no. Hay que despersonalizar. El liderazgo que él tuvo en su momento, correcto. ¿Quién tomó la decisión? El presidente Pedro Pablo Kuczynski.
no el partido político. ¿Ustedes están tomando garantías para que no vuelva a ocurrir ese tema con el dirigente nacional y el resto de la militancia o de los candidatos Estamos o de en un los proceso representantes? de renovación de cuadros. Tanto es así que, si me permites, te puedo comentar. Estamos terminando un programa de capacitación dirigido a jóvenes en política que son de 18 a 29 años en todo el país. De esos se han inscrito originalmente vía internet. Han tenido 5 semanas de educación virtual. Los 5 mejores de cada región han sido convocados en el sur, por ejemplo, a Arequipa, en el primer mes. Y de esos 5 de Tacna, de Moquegua, Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa, se les ha pagado pasajes ida y vuelta, hospedaje, alimentación y el material didáctico que se les entrega. Y toda esa capacitación, repito, en un primer módulo sobre análisis político, el segundo módulo ha sido sobre políticas públicas y el tercero que están terminando es sobre liderazgo político. ¿Quién Estamos se está- buscando nueva generación de políticos, formándolos. Exacto. En la idea en realidad, de tratar de cubrir esas brechas que nos han sí, generado. en realidad yo esas malas considero que conductas. estas elecciones para un parlamento tan corto que vamos a tener, en realidad es el camino que se está haciendo para el 2021. Claro. ¿Quién se está perfilando como el candidato presidencial de Contigo? Juan Cheput More es el presidente del Comité Entiendo. Político Nacional. El presidente del partido es Gilbert Violeta López, el secretario general es Salvador Eresi y el secretario de organización Jorge Villacor. Y la cercanía al partido fujimorista o a lo que se ha llamado alianza afro-fujimorista, porque cuando ocurre, digamos, la asunción de Martín Vizcarra, se produce este quiebre en el partido PPK, se sienten excluidos, Juan Cheput, Eresi, quien también había llegado a ser ministro, Violeta, y hacen una oposición furiosa a Vizcarra. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición? Bueno, ya estamos viviendo otro momento. Por eso que se disolvió el Congreso, por esa falta de comunicación, por esa ausencia de parlamentar, de dialogar, de coordinar, de debatir. Porque para eso es el Congreso, no solamente para ponerse de acuerdo, es para efectivamente ponerse a conversar y encontrar puentes de comunicación y coincidencias para mejorar la situación. Pero Contigo no busca ningún puente por lo que se ve de estos líderes. No, es que a ya el los que te Congreso no lo menciono. hay y en este momento la conducta del partido a través de nuestro representante en la comisión permanente es de no aceptar que la disolución cumplía los parámetros constitucionales. Claro, pero es que recuerda que Vizcarra ahorita está denunciado por ingerir en las elecciones a partir de su propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria, que es lo que tú estás proponiendo también. O sea, ¿hay una cercanía allí? Son coincidencias, por eso te digo, de pronto nos sentamos y buscamos una primera coincidencia, y si hay una, a partir de ahí empezar a trabajar en forma corporativa. Lo que nosotros buscamos es la estabilidad política del Congreso. Entiendo. Para que luego pueda convertirse eso en estabilidad judicial o jurídica, y luego estabilidad económica y la promoción de la inversión pública y privada. Muy bien. Pasamos entonces a hablar con la candidata Ana Guillén Pérez. Ana, tú eres periodista, te hemos conocido en esas lides y posteriormente catedrática universitaria. No obstante, no te conocemos ninguna experiencia política. ¿Cómo llegas a postular y sobre todo cómo suplirías esa falta de experiencia política, incluso en la gestión pública, ¿no? Bien, en principio, como periodista, tú sabes muy bien, tengo 30 y pico más de experiencia como periodista, hecho que me ha permitido en principio recorrer la región. Conozco varias comunidades campesinas, no todas, he llegado hasta poblaciones que están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, he podido estar junto contigo y con otros colegas un día entrevistando al presidente de la República y al día siguiente estar de pronto con un caso social, ¿no? Grave para la ciudadanía. Entonces yo creo que durante todo este trayecto yo he observado la realidad y llegó un momento en que me cansé, Mabel. Me cansé de mirar desde la atalaya, desde el cerro, y no hacer nada por cambiar esta realidad. Me cansé de simplemente ser un espectador y dije, es momento de ingresar a la arena política. Es momento de dar mi contribución. Y por eso decido. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la representación de nosotras las mujeres ha sido menoscabada.
participaciones como lamentablemente de la señora Ana María Choquehuanca han dejado mucho que desear. Si bien es cierto, no ha cometido, no tiene acusaciones, pero no había una defensa hacia la mujer. En segundo lugar, tener a la señora Aramayo, que ha querido incluso burlarse de los pescadores en Mollendo, entonces colma la paciencia. ¿Cuánto nos ha costado a las mujeres participar en la vida política del país? Nos está costando bastante. Miren, mi organización nos han dado a las mujeres el 5 y el 6, por ejemplo, ¿no? Porque todavía nos cuesta ganar espacios. El caso de Yamil Osorio también nos ha hecho quedar muy mal. Entonces, las mujeres no somos así. Las mujeres somos personas con iguales capacidades que los varones y podemos ponerla al servicio. Entonces, por eso es que Ana Guillén decide ingresar a la política. Y en segundo lugar, lo que tú me proponías era, es cierto, me puede faltar experiencia en lo que viene a ser manejo de campañas, ¿no? Como candidata, pero la política, desde mi concepto, no, pero es en la una gestión, zona. en la gestión, por ejemplo, hacer leyes, A ver, en el Congreso, criterio. Yo creo es que como una especialidad también, ¿no? Claro. Hay que Pero foguearse de alguna manera. A ver, en principio, yo creo que a lo largo de estos años nosotros hemos visto de cerca, si no hemos sido protagonistas, pero yo, por ejemplo, he trabajado en una municipalidad, no en una, en 2 municipalidades he trabajado y conozco un poco de gestión. 2, constantemente hay libros, me capacito, siempre me gusta leer, enterarme. Y en tercer ¿Ya estás lugar, dispuesta a aguantar la crítica? Porque, claro, sí, es cierto. un periodista está acostumbrado a criticar, no a que lo critiquen. Sí, es cierto. Y yo verdad. yo lo palpo todos los días. Mira, cuando yo salgo a los mercados, hay gente que me recibe, ¿no? Y me dice, sí, hay gente que me habla y me dice, me cuenta su problemática y qué es lo que espera. Pero ¿no? también hay gente que Hay no te gente recibe bien, que no seguro. me recibe y hay gente que hasta me insulta. Te juro que sí, como periodista, como dicen acá, sí, pues es duro, pero es la realidad. Y finalmente es el costo social, el costo político que estamos pagando gente nueva en política, que estamos asumiendo el activo y el pasivo de esta forma perversa, creo yo, de que se han comportado muchos congresistas, que han hecho perder la fe y la esperanza en muchos ciudadanos. Claro, pero ese costo pasivo también lo traen las propias organizaciones, ¿no? Sí. O sea, tú acabas de hacer una crítica a tu organización, Sí. de que tu misma organización te ha colocado los números más bajos Así es. a las Y mujeres. nos hacen la campaña más difícil todavía a Claro, las mujeres. pero me ha llamado mucho la atención 2 cosas que has dicho en tus 2 minutos, ¿no? La primera, el asunto de reflotar el servicio militar Restituir. obligatorio, cosa que más bien en el mundo ha tendido a desaparecer y efectivamente ha desaparecido prácticamente en toda Y América los jóvenes Latina. no quieren hacer Por supuesto, porque nos hemos dado cuenta que el servicio militar obligatorio en realidad les enseñaba a manejar armas a aquellos que después del servicio militar obligatorio podían delinquir. También he percibido un tono un poco expectante con respecto a la migración, no solamente venezolana, sino tú también la has mencionado a la ecuatoriana, a la colombiana, ¿no? Como que no está trayendo sino solamente prostitución, violencia, secuestros, muertes, curtizamientos, etcétera. ¿Esas son las posturas de tu organización política? ¿Son posturas tuyas? ¿Y cómo se reflejarían eso luego en políticas nacionales? Ujú. Muy bien. Comenzaré por lo último. Yo no soy partidaria de la xenofobia, partamos de ahí, pero es una realidad, y lo sabemos muy bien, que en este momento la CONFIEP lo que necesita es mano de obra barata. Y por eso es que se han abierto las fronteras sin tener siquiera un cuidado en quién ingresa y quién no ingresa al país. Yo te digo, a la vuelta de mi casa, ¿ya? Yo no vivo en una zona residencial, vivo en una urbanización popular, y a la vuelta de mi casa han comenzado a aparecer estos lugares, especie de prostíbulos, ¿no? Y antes habían, se sabía de este tipo de prácticas, pero digamos con personas nacionales. Ahora han ingresado venezolanas, ¿ya? Pero no solamente son venezolanas Pero Ana, las damas de eso no es compañía. absolutamente No, te nuevo, digo. ni tampoco… Perfecto, O pero sea, la mira, presencia de pero los déjame- extranjeros en el Perú, por ejemplo, Sí, pero ha sido déjame terminar. grave cuando empezaron a traer obreros chinos para, Igual, mano de para obra barata. Marcona, por ejemplo, Claro. donde Mano se de obra contrataba a un obrero chino, a 4 obreros chinos con el sueldo que antes tenía un peruano. Por Pero ahí supuesto. yo no te escuché una crítica, y es más, no escuché a tu partido proteger los
digamos, los puestos de trabajo para peruanos, para nada. Y esto se ha venido Bueno, es desde que no los lo has 90 para escuchado porque adelante. no lo has leído de pronto, ¿no? No sé si tú has leído Antaurumala, has leído sus comunicaciones, has leído su semanario. Bueno, ¿se puede leer ¿no? Antauro Humala? ¿Por O qué sea, no? Me sorprende más bien que tú no... No, tú- digo, que yo he tú tratado de leerlo, eres pero no he podido, análisis, por eso digo, ¿se ¿no? puede leer No, sí se Antauro puede Humala? leer, lo que pasa es que si tienes dogmas en la cabeza, pues no lo vas a poder entender, No, porque es que el dogma más te bien la limita, lectura de Antauro ¿no? Humala es la lectura el de dogma, dogmas. el dogma pero también a ti te puede limitar el dogma. Pero volvamos al tema central. Entonces, a lo que yo iba es de que lamentablemente no ha habido una política para poder saber a quiénes ingresan y no ingresan. Ahora, el tema de fondo es, ¿por qué se está permitiendo libremente? Porque necesitamos en este momento, según la CONFIEP, más mano de obra barata, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿A costa de qué? ¿De los ciudadanos peruanos? ¿A costa del trabajo? Entonces, mira tú, esto lo hemos estudiado tú, yo, y creo que todos los que estamos aquí presentes, por lo menos aquí en la mesa, hemos estudiado los cursos de geopolítica, economía política en el colegio, y sabemos muy bien que el Estado lo que tiene que hacer es, ¿no?, en principio, asegurar los puestos de trabajo primero para su población, ¿no? Porque si no, la rueda de la producción va a tener problemas. Entonces, eso por un lado. Y la segunda, la primera era... Sobre el servicio militar obligatorio. Ah, sí, el servicio militar obligatorio. Yo creo que se ha satanizado. Tú que viajas, no me vas a decir que los reyes en Inglaterra no sirven. Me vas a decir que en los Estados Unidos no sirven. Por favor. Bueno, Los pero reyes habría en que Estados preguntar a No, los jóvenes, en ¿no? Inglaterra, O sea, te me digo. parece a mí que no se les puede forzar tampoco si hay una, no estamos en épocas, ¿no?, A ver. de dictaduras, O sea, ¿no? Pero a ver, ¿en los Estados Unidos hay servicio militar obligatorio o no hay manera? ¿Y es una dictadura en los Estados Unidos? Bueno, eso es No dudoso. estoy segura, Eso es claro. dudoso, pero- Hay un tipo de servicio Pero, por militar, favor. pero no es de los que elevan y te Pero te todo el sacan mundo, de la casa. te sirve, o sea, porque hay No una es todo el conciencia. mundo, no es genérico ni es universal. Bueno, Ana, creo muy que bien, es vamos a importante un poco de dejar eso. para la siguiente rueda para conversar. Luego vamos ahora con Carlos Rivera. Carlos, tú también te conocemos todos por tu labor de editor y promotor cultural. Nos has dicho en tu primera intervención que quieres promover una ley del libro y seguramente algunas otras actividades conexas. Pero la función de un parlamentario es bastante más amplia. Estoy segura que estos proyectos serían de mucha utilidad. Pero estamos en un momento de emergencia nacional. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿cuál sería un aporte, además para un periodo tan breve, que va a ser de un año y algo, en tu caso? ¿Consideras que realmente puedes hacer un aporte en ese periodo y solamente restringiéndote a proyectos o propuestas culturales? Yo pienso que tendríamos que ubicarnos en el contexto en el que se van a desenvolver estas elecciones y en el contexto en el que se van a desenvolver estos congresistas que van a gobernar más o menos, van a legislar un año, y porque solo se van a 2 legislaturas y una legislatura de entrada, porque prácticamente la agenda ya está copada. Tenemos la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, tenemos parte del debate de la reforma política pendiente y tenemos pendiente también el debate de la ley de presupuesto, que generalmente es entre octubre, noviembre y diciembre, donde las comisiones elaboran, digamos, los pedidos de los diversos ministerios, y eso también es un tema que toma tiempo. Entonces, lo que yo escucho muchas veces es partir un juego entre, digamos, la propuesta populista de las personas, de decir vamos a dar tal cosa, o vamos a proponer tales leyes, o como si fuera una especie de plan de gobierno. Yo pienso que eso es insulso, insustancial y además un tanto populista, porque el tiempo no va a alcanzar para eso. Pero lo que sí podemos hacer es dejar iniciativas legislativas para que un próximo congreso tome a bien estas propuestas y las tienda, digamos, a poder convertirlas en ley, ¿no? Entonces, dentro de ellas yo me limito a estas 2 propuestas porque la conozco muy bien. Además, hay el antecedente siguiente. Yo no estoy improvisando ahorita porque me gusta la cultura, los libros, o leo libros de ciencia política o lo que sea, y quiero ser político. Yo en el 2003 postulé a regidor por el partido de Fuerza Democrática y además fundé un partido hasta el año 2001 hasta el año 2009, el Partido Constructores Perú, donde estuvieron grandes amigos que ahora están participando en diferentes
estamentos políticos, y quisimos hacer nosotros una revolución republicana partiendo de las ideas de Basadre, partiendo de tesis políticas sobre identidad, sobre exclusión, sobre pobreza, generación de riqueza. Entonces todo ese proyecto quedó trunco porque efectivamente nosotros no logramos lo que era la consolidación, digamos, de un partido político con las firmas, y eso demanda dinero, demanda recursos, logística, y por eso nosotros decidimos ahí dejar este proyecto, pero quedó esta iniciativa, y esta iniciativa se convierte ahorita en uno de los máximos ideales, porque casi todos los que quedamos de ese partido Constructores Perú nos tratamos como ciudadanos, y uno de mis lemas es ciudadano, ¿no? Entonces, pienso que eso es un punto importante, porque tenemos el estamento de los representantes de los congresistas que han pasado, y tenemos muchas personas que están involucradas en casos de corrupción, sentencias y todo, y experiencia política la tienen experiencia, digamos, en gestión la tienen, pero están denunciados, sentenciados. Un ejemplo, Luciana León; otro ejemplo, Velázquez Quesquén; otro ejemplo, el mismo Donaire, el mismo Richard Acuña. Bueno, nos van a sobrar los fin, ejemplos. Sin Claro. fin de Y va a problemas, faltar ¿no? el tiempo Entonces, para mencionar a todos. claro, entonces yo pienso que lo principal que en este momento es personas, además de buena voluntad, tener, digamos, transparencia en su vida pública, transparencia en su actuar diario. Yo no tengo ninguna sentencia judicial, problemas con Infocor, problemas con la SUNAT, absolutamente nada de eso, y creo que eso es un valor importante como para poder proponer alternativas, leyes, discutir, y sobre todo, ¿no? El Parlamento no es una cuestión de donde uno va a estar a favor o en contra del gobierno, va a generar consensos y disensos, y partir de esa discusión, porque es el Parlamento, el Foro Nacional, generar, digamos, alternativas de solución a los grandes problemas del país. Carlos, yo particularmente debo reconocer tu valentía a la hora de proponer en este foro pequeño, íntimo, nuestro, el tema cultura, porque es lo que menos hemos visto, ¿no? En anteriores ediciones del Búho Electoral, muy poco se tocaba o nada se tocaba de cultura. Tú lo estás haciendo y me parece importante, más aún en un país que si hay algo que no reditúa, el Estado no tiene que meterse ahí. Si no hay negocio, el Estado no invierte. Sin embargo, yo creo que, y en ese sentido varias veces hemos conversado, el Estado tiene que invertir. La pregunta que te tengo es un poco más concreta, en el sentido de que tu agrupación política y digamos, el entorno político en el cual te mueves es fundamentalmente neoliberal, que también considera que la cultura es un gasto insulso, es un gasto en el cual el Estado no debe meterse, y que el Estado debe ser simplemente un facilitador de algunas cosas, pero nada más. Tú, como Carlos Rivera, como persona integrada a la cultura, ¿qué opinas de eso? No, de repente hay una mala información al respecto dentro de los elementos que podemos ver de Perú Nación. Es más, tenemos a un candidato al Congreso por Lima, que es Harold Alba, que es un editor, analista político, articulista, y también está, digamos, sumándose a esta propuesta de una ley del libro, y además él está agregando otra propuesta que es una ley para favorecer, digamos, a los creadores culturales, es decir, escritores, poetas. Entonces, no es que estemos ensayando algún tipo de postura, sino que hay un conjunto de personas que van a posibilitar ese tipo de acciones. Ahora, yo no quiero sugerir de que eso es una política de ahorita. No. Yo sé cómo has venido trabajando eso. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué impactos tendría una posible ley del libro si sabemos que también al lado de libros tan importantes como Vivir Abajo de Faverón o El espía del Inca de Dumet, etcétera, también han editado libros Beto Ortiz y libros que no son definitivamente los mejores, etcétera? Claro, y son libros. La pregunta es, ¿cuál sería la política para que una buena ley del libro impacte en los estudiantes universitarios, en los escolares, en las amas de casa, en las personas que trabajan, que se levantan diariamente, etcétera? ¿Cómo los va a beneficiar a ellos? ¿Qué es lo que tú esperas conseguir con una ley del libro? Mira, partamos de algo muy elemental. Esto del Ministerio de Cultura y las políticas culturales no deviene, digamos, de un conjunto de iniciativas de algunas personas que estamos ensayando el arte como reformador de las voluntades y de las decisiones de la gente, sino que parte de algo muy elemental. La UNESCO ya ha establecido que la cultura debe ser participativa, democrática e inclusiva. Y a través de eso, diversos gobiernos han decidido crear ministerios de cultura que participen de esa misma línea de pensamiento. El Ministerio de Cultura, precisamente en su política de 2013 hasta 2021, está perfilando su programa, digamos, de políticas culturales de acuerdo a esos tres temas importantes. Yo me adecuo a esos tres temas. Yo escribí un artículo en el Diario del Comercio precisamente sobre estos tres temas capitales. Y el Ministerio de Cultura, de una u otra manera, está permitiendo formar, germinar este tipo de actividades que
involucran no solo, digamos, al gobierno en sí, también involucra al gobierno regional, gobiernos provinciales, gobiernos locales. Hay actividades que tienen que ver con la promoción del libro de lectura, hay concursos, hay el tema, digamos, el reconocimiento, digamos, a las personas que han trascendido en esas actividades. Entonces, yo pienso que es un tema más amplio. Por eso, el tema digamos, de lo que se tenía, que estaba en la comisión para variar, el ministro de Cultura, Petrosi, que dirigía la Comisión de Cultura, pero notaba que en las discusiones que planteaban dentro de la comisión eran estrictamente con personas que tenían que ver con el rubro, pero limeños, capitales. ¿Y dónde estaban los gestores culturales o los editores de provincia? No existían. Entonces, como dice Harold Alba, y también yo me sumo a esta protesta, eso beneficia, digamos, una política cultural que beneficie, digamos, a PEISA o a esas editoriales importantes o transnacionales, no iba a ser mucho bien. Entonces, la idea es articular estos esfuerzos con gente de provincia, con creadores de diversas localidades y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo nos está venciendo. Yo los quiero invitar. Hay algunas, les voy a hacer una sola pregunta más ya general para los tres, por favor. Pero yo los invito, tanto a los que nos están viendo, nos están siguiendo como a ustedes, a continuar el debate y la discusión a través del post que va a quedar en redes sociales, y que la gente les pueda seguir preguntando directamente sus inquietudes. Y yo, para cerrar, les quiero preguntar en relación a sus líderes nacionales. En general, no vamos a profundizar en propuestas porque en verdad en un año difícilmente se van a poder aprobar proyectos de ley. Sí se va a decidir cosas fundamentales en relación a la reforma política, ¿no? O sea, sí va a ser importante los votos, que más que los proyectos, ¿en qué sentido van a votar si es que llegaran al Congreso, ¿no? Y en ese sentido, toda la clase política, el anterior Congreso, está tan desprestigiado porque se lo han ganado, ¿no? En general, los líderes nacionales, por ejemplo, un Mauricio Mulder, no sé si realmente representa a todos los apristas o a los candidatos que están yendo en ese partido. ¿Cómo se sienten ustedes realmente representados por Juan Cheput, Salvador Erez y Gilbert Violeta? ¿Realmente te identificas con Antauro Humala, Ana? Eso me sorprende. Y en Perú Nación tenemos al señor Francisco Díez-Canseco, que me parece bastante cerrado, con unas ideas un poco anacrónicas, en algunos casos muy conservador. Creo que se puede ser, digamos, de una posición liberal o de derecha, si quieres, sin ser de izquierda, pero no necesariamente hay que ser tan conservador o tan agresivo con otras posiciones políticas, que eso es lo que yo noto, ¿no? Les dejo para responder. Un minuto, por favor. Bueno, más allá de sentirnos identificados, por lo menos hablo a título personal y de mi partido, más allá de sentirme identificado con ellos, yo me identifico con el ideario que tenemos en el partido. Porque no se trata de figuras. Si seguimos en ese trance, vamos a continuar con que se cae el líder y se perdió el partido. ¿Y en qué momento hicieron ese ideario? Porque todo fue tan rápido. No, nosotros tenemos el de Peruanos por el Cambio. Cuidadito, claro, no. Se quedaron con el de Peruanos por el Cambio. Claro, lo único que hemos cambiado es el nombre. O sea, hay que ser un poquito en eso responsable, en saber reconocer por lo menos la responsabilidad que se ha tenido. Yo lo estoy diciendo con sus 4 letras y bien marcadas. ¿Qué hemos querido hacer? Despersonalizar al partido del nombre. O sea, no avalan a PPK y sus acusaciones. Como fundador, no lo blindarían. No, de ninguna manera. Momentito. Aquí quien comete una falta tiene que ser responsable de asumirla y pagar por lo que hizo, si es que ha hecho un daño. Y si ha hecho el daño al país, con mucha mayor razón. O sea, que quede claro. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. O sea, yo no me identifico con la persona. Me estoy identificando con mi partido político, que es de centro derecha, que tiene un plan de desarrollo que busca fomentar un ambiente de estabilidad política para generar mayores inversiones del sector público y privado y que te permita grandes obras, mega obras, que a la vez representen más empleo y posiblemente mejores remuneraciones. O sea, pero para eso, ¿qué necesitamos? Tener pues madurez política para poder llegar a acuerdos. Muchas gracias. Insistir en el insulto, en el golpe bajo para perturbar la tranquilidad. Muchas gracias. Básicamente es eso, ¿no? Roberto, y en todo caso, permíteme terminar. Mi nombre es Roberto Cabero Astete. Le dimos 30 segundos justamente por la interrupción. Contigo, y para que sea, uno. Listo. Y que sea justo para todos los candidatos. Muchas gracias. No, muy gentiles ustedes. Ana. Sí, bien. En principio tenemos que
partir de lo siguiente. Unión por el Perú es un partido de izquierda. Unión por el Perú ha acogido a Antauro Humala. Él se ha inscrito al partido y hay que celebrar de que él haya comprendido que ese es el camino para lograr los cambios en el país. Lo más importante en política es las coincidencias y coincidencias programáticas. Por eso yo particularmente coincido con Roberto en este sentido de que lo que nos debe guiar son los ideales y no las personas. Entonces, bajo esa línea, por ejemplo, ¿qué nos une con Antauro Humala? En principio, la necesidad de una nueva constitución que esté al servicio de todos los peruanos y no solamente a determinados grupos de poder. ¿Qué más nos une con Antauro Humala? Nos une la necesidad, ¿ya?, de comenzar a tener cambios radicales en este país. Necesitamos penas más duras. Tú sales a la calle, tú, Mabel, tú también, Jorge, sabes muy bien que la población está cansada con la delincuencia, está cansada con el robo, está cansada con la corrupción, está cansada de ver cómo en Pero este fusilar país, no creo que sea la solución. a ver, pena de muerte, la población, y vamos a un referéndum, y que sea la población. Los pueblos tienen derecho a decidir. Y hemos visto, hay sí, pero los pueblos también puedes preguntarles si sí, quieren que se eliminen los impuestos y van a decir que sí. No pero se trata de ser necesario, referendista. Pero, a ver, pero ahí está la propuesta. Y hay que confiar en la sabiduría de la población. Anita, tu tiempo concluyó. Ana Aiden, con la B de la victoria, número 6, número 6, número 6. Creo que Carlos va a discrepar contigo. Bueno, pienso que hay que ser responsables en cuanto al ejercicio de la función que vamos a desempeñar, porque digamos, si una política pública, una política de Estado es útil a la gran ciudadanía, digamos, la ciudadanía no va a preguntarse si esa política pública o esa política de Estado es de derecha o de izquierda, sino que le sea útil. Y en esa medida nosotros estamos promoviendo, digamos, políticas, digamos, de una u otra manera que sean consecuentes con la realidad. Es inevitable, digamos, que una política de lucha contra la corrupción ahora demanda compromiso de los partidos, compromiso de las personas que ejercen el Congreso, y eso es ineludible, no tiene que ver con derecha, izquierda o neoliberal, hay que asumirlo. Digamos, luchar contra la pobreza igual, ¿no? Generar empleo, generar trabajo, todas esas cuestiones hay que asumirlas. Entonces, yo pienso que desde esa perspectiva, entonces voy a tratar, digamos, lo mejor posible, y que si hay una demanda nacional, digamos, en esta cuestión, digamos, al menos de la inmunidad parlamentaria, yo pienso que sí sería útil, porque han hecho uso y mal abuso de la inmunidad parlamentaria. Entonces, porque la ciudadanía, porque la opinión pública, porque los expertos, porque la misma gente lo reclama. Entonces hay que apuntar a eso, y escuchar siempre a la ciudadanía, escuchar siempre al pueblo, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que ese va a ser un termómetro muy importante para medir nuestra capacidad o incapacidad cuando enfrentemos realmente el debate nacional sobre estos grandes problemas que hay que enfrentar. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias a los tres por haber venido, por este diálogo alturado. Muchas gracias a ustedes que nos siguen siempre. Vamos a tener una nueva rueda de café electoral en unos momentos. Hasta ese momento. Muchas gracias. No se desconecten.